en esta mañana vamos a hacer un viaje de 400 kilómetros y que duró 40 años. No sé a cuántos kilómetros por día. 400 kilómetros en 40 años. Y es la salida, precisamente la salida del pueblo de Israel hasta Egipto. Vamos a ir al libro de Éxodo. Prometo que no vamos a tardar 40 años. Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Y leemos la palabra del Señor que dice: dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a la tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, en esta mañana te damos por la oportunidad de poder estar aquí, Señor, y de poder, Señor, compartir tu palabra. Pido, Señor, en esta mañana que me ayudes, Señor, a exponer tu palabra, Señor, pero también pedimos que nos dé oídos atentos, Señor, y corazón abierto, para no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos salir de aquí con una nueva visión, una nueva perspectiva y con un nuevo deseo, Señor, de compartir tu amor con los que están ahí fuera. Señor, gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a pedir que alguien pudiera abrirme la botella. Perdón, hoy me veréis beber agua de vez en cuando porque, bueno, los resfriados entran así muy pronto, pero después parece... Bueno, yo os pediría en esta mañana algo, ¿vale? Echarle mucha imaginación. Y me gustaría que en este lugar, esta semana hemos tenido mucho trabajo, no pudimos hacerlo, pero me gustaría que en este lugar tú te imaginaras una pirámide, o varias pirámides. Y que en aquel lugar tú te imaginaras una tierra de la que fluye leche y miel. Una tierra hermosa, la tierra prometida, ¿vale? Y vamos a hacer un recorrido, como dijimos, de 40 años. 400 kilómetros que se podían haber hecho en 40 días a lo mejor, ¿no? Y tardaron 40 años. Lo más asombroso que estando en Egipto, el pueblo de Israel eran esclavos. Estaban siendo atormentados, torturados, oprimidos, flagelados. Estaban siendo tratados de una forma totalmente inhumana. Y peor que los animales, porque habían animales que eran considerados como dioses. Pero ellos eran peor que animales. Ellos tenían que hacer el trabajo duro. Estaban bajo la esclavitud del faraón. Pero dice que Dios, y lo dice Dios mismo, he escuchado el clamor de mi pueblo. He oído su opresión, he oído su llanto, he oído su dolor. He visto la forma en que están sufriendo y cómo ellos están clamando. Y por lo tanto, yo voy a enviar un Salvador, un libertador. Y vimos cómo envió a Moisés y lo sacó de una forma poderosa, pudo sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Comparado eso, llevado, ¿no?, a nuestros días, a nuestras vidas, nosotros podemos decir que realmente el mundo está siendo castigado, está sufriendo, está en lamentación. El mundo entero está bajo el maligno, bajo el príncipe de este mundo, bajo Satanás, un personaje del que no gusta hablar,
Aún incluso en las iglesias cada vez gusta menos hablar de Satanás. Pero es que es un personaje, es alguien real. Es ese Lucifer, es ese diablo, es ese Satanás que es el príncipe de este mundo. Y es real. Y ¿sabe lo triste? Es que el mundo le echa la culpa a Dios de los desastres que hay en este mundo. Pero realmente hay alguien que vino a matar, a robar y a destruir. Y está destruyendo personas, está destruyendo familias, está destruyendo naciones. Y ese es el mismo Satanás, el príncipe de este mundo. Y en ese mundo estamos nosotros, en ese mundo vivimos nosotros. Y en ese mundo estábamos nosotros siendo oprimidos y estábamos llenos de dolor y de angustia antes de conocer a Jesús. Os voy a hacer una pregunta, pero ¿quién de vosotros, antes de conocer al Señor, no deseó alguna vez haberse muerto? ¿O no se preguntó, ¿para qué estoy en este mundo? ¿O no dijo, Señor, ¿y qué hacemos en este mundo? Nada más que sufrir. ¿Cuántos nos hemos dicho, pero qué es la vida? Nada más que padecer, sufrir y luego morirse y ya está. Y ese es el concepto que muchos tienen de la vida. El venir solamente a sufrir y a padecer. Muchos dicen, bueno, tenemos que resignarnos con lo que Dios nos ha mandado. Como si la voluntad de Dios fuera que sufriéramos. Y no nos damos cuenta que estamos bajo el yugo del pecado. A causa del pecado, el hombre cayó en esclavitud. Y claro, bajo la esclavitud del mismo Satanás, que tiene todos los derechos, que le ha dado el pecado para oprimirnos, para flagelarnos, para hacernos daño, para hacernos sufrir. Y como dice, para matar, robar y destruir. Esa es una realidad. Pero Dios, en su misericordia, envió la solución, envió el libertador, envió el salvador, envió a su propio Hijo como hombre, nacido de la Virgen María, que estuvo aquí en este mundo viviendo como uno más de nosotros, pero que su destino era morir en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para traernos la liberación que necesitábamos, una libertad que nosotros no podíamos comprar, no podíamos ganar, una esclavitud de la que no podíamos salir por nosotros mismos, no podíamos hacer nada para salir de esa esclavitud. Pero Jesús pagó el precio. En la cruz dijo, tetelestai, consumado es, pagado es, está pagada nuestra libertad. Por eso, todos aquellos, y lo dice en la palabra Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, algo de lo que se ha estado hablando antes. Somos hijos de Dios, porque Cristo pagó el precio para sacarnos de la esclavitud y hacernos hijos de Dios. Ese es nuestro destino, estar con Dios por toda la eternidad, disfrutando en el reino de los cielos. Ahora, hay un camino por delante. Ellos salieron de Egipto. Me gustaría a la próxima. La salida de Egipto, ¿cómo fue? Con el sacrificio del cordero. Ellos tuvieron que sacrificar un cordero, pintar las puertas, y cuando el ángel de la muerte pasaba, veía esa sangre y ellos quedaron libres. ¿Sabes? Un día va a haber un juicio final. Un juicio final. Todos nuestros pecados, aún lo que hicimos en oculto, aún lo que estaba solamente en nuestros pensamientos, serán llevados delante del tribunal, delante del trono blanco, delante del juicio de Dios. Y allí no podremos esconder nada. Y ¿saben los únicos y únicas que se van a librar de ese juicio? Aquellos que han sido cubiertos con la sangre de Cristo. Con aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, recibieron su perdón, recibieron su libertad. Por eso ellos tuvieron esa Pascua
del Cordero. Esa Pascua donde se ofreció un Cordero. Nosotros celebramos la Pascua. Cada año celebramos esa Pascua que es Jesús. Aquel Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Amén. Y seguimos adelante y vimos que esa liberación fue una liberación poderosa. O sea, se formó un buen escándalo. Si en aquel tiempo hubieran habido redes sociales, yo creo que el mundo entero se enteró, el mundo de aquel tiempo. Pero es que habrían vídeos y habrían TikTok y habrían yo no sé qué cuántas cosas. Saldría por internet, por las redes sociales, por el Instagram, por el YouTube, por todo. Saldría la forma en que Israel fue sacada de Egipto. Porque realmente fue algo maravilloso. Cómo Dios los sacó, cómo se encontraron con el Mar Rojo, cómo el enemigo cuando reaccionó empezó a venir detrás. Ese faraón que dijo, los tengo que destruir, esto no puede quedar así. Y ellos se vieron ahí y cómo Dios abrió el Mar Rojo. Israel pasó el Mar Rojo en seco. Cómo luego se vieron en un desierto donde no hay nada para comer y Dios les proveyó cada día del maná. Y realmente una forma poderosa porque era algo que caía del cielo, que ellos iban a recogerlos. Dios les había dicho, 6 días irás a recogerlo, pero el séptimo no. El que hace 6 días tú recogerás el doble para que el domingo, el sábado, lo dediques. Nosotros decimos domingo porque ya estamos acostumbrados que el día de fiesta es el domingo. Pero el séptimo día, ese día de descanso. Entonces, ellos recogían 6 días. El sexto día recogían el doble. ¿Sabes qué curioso? Porque muchos dicen, no, eso es que claro, no sé qué, no sé cuánto. Pero es que todos los días ellos recogían su parte. Y lo que querían guardar por si acaso al otro día no había, se quedaba podrido, se podría. Pero qué curioso que el sexto día recogían el doble y por la noche esa porción que tenían para el otro día no se podría. Muchos han querido dar explicaciones del maná de una forma científica, pero es que no se puede explicar que un maná se pudra todos los días y el sexto día se conserve para que el día séptimo no tengan que salir y sea día dedicado a Dios. Todos los días fueron alimentados con maná. Y no había agua, pero Dios siempre proveía agua para ellos. Primero llegaron a un sitio. Resulta que vieron agua. ¡Uy! Ya llevan todos a beber agua. Y resulta que el agua era amarga. Pero Dios dice, tranquilos. Y Dios volvió el agua amarga en agua dulce. Uno piensa y dice, bueno, la podía haber puesto dulce antes que nada, ¿no? Pero entonces no podríamos estar hablando hoy de ese milagro. Agua amarga y Dios la vuelve en agua dulce. ¿Sabes? Cuando salieron de ahí, llegaron a un sitio, ese lugar le llamaron Mara, por el agua amarga. Luego llegaron a otro sitio que se llamaba Elim. ¿Sabéis qué ocurrió allí? Que habían 12 palmeras, o sea, 70 palmeras y 12 fuentes de agua. ¿Qué aprendieron allí? Tú te imaginas cientos de miles de personas que llegan a un oasis en medio del desierto y solamente hay 70 palmeras y solamente hay 12 fuentes. ¿Vosotros creéis que todos juntos se pueden meter al mismo tiempo en esas 12 fuentes de agua? Allí tuvieron que aprender a compartir, a hacer turnos quizás, a organizarse de tal manera y decir, esto es de todos, ¿no? Qué diferente es la mentalidad del mundo. No, yo me lo encontré primero, yo me lo quedo. Allí dijeron, no, esto Dios lo ha provisto, Dios nos lo ha dado y lo vamos a repartir. Y todos lo vamos a disfrutar. Todos lo necesitamos y todos lo vamos a compartir. Quizá mientras que unos estaban a la sombra, otros estaban al sol. Quizá ya se habían refrescado, podían aguantar un poco. Y así, haciendo turnos, cada uno iban compartiendo los bienes que Dios le había dado. Y son lecciones para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender. Dice que estas cosas fueron escritas como lección para nosotros, para que nosotros aprendamos hoy. Y creo que en todo eso nosotros tenemos que aprender. Primero, que tenemos a un Dios que nos sacó del mundo, pero que no nos va a desamparar, que es nuestro Padre. Y como Padre nuestro nos va a cuidar de todas nuestras necesidades. Nos va a proveer del alimento, nos va a proveer del agua, nos va a proveer del vestido, ¿no? Si cuida las aves del cielo y las flores del campo, ¿cómo no va a cuidar de sus hijos?
Pero tenemos que entender también una cosa. Cuando nosotros salimos del mundo, lo primero que nos vamos a encontrar también es una fuente, ¿no?, de agua amarga. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento la gente no nos va a entender. ¿Cuántos encontraron un choque con su propia familia, con amistades, con gente del trabajo cuando se convirtió al Señor? Porque hemos salido del mundo, ahora vamos en contra de la corriente del mundo, y cuando empezamos a predicar de Jesús, lo primero que nos encontramos son quizás gente que deja de hablarnos, compañeros del colegio que se burlan de nosotros, compañeros del trabajo que dicen tú estás loco, quizá incluso familiares que empiezan a discutir con nosotros. Pero chiquillos, ¿dónde te han metido? ¿Te han comido el coco? Por ser cristiano, por ser lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas. Pero lo primero que nos encontramos con esa fuente, ¿no?, un poco amarga. Pero ¿sabes qué? Tranquilos, porque Dios la va a volver en aguas dulces. Porque con el tiempo eso se vuelve, ¿no? Y muchos, al ver tu testimonio, luego también empiezan a decirte, yo quiero lo que tú tienes. En la familia empiezan a haber problemas y uno reacciona de una manera y dice, yo quiero tener la paz que tú tienes. Yo quiero tomarme las cosas como tú te las tomas. ¿Qué es lo que tú tienes? Para que tú, no sé, no te hundas como nos estamos hundiendo nosotros. Entonces Dios, ese agua amarga, la va a volver en agua dulce. ¿Lo habéis vivido ya? ¿Lo habéis experimentado? Como amigos que antes os rechazaban y ahora dice, yo quiero escuchar, quiero que me hables, ¿no?, de ese Dios que tú conoces. Así que Dios nos libra de una forma poderosa. Y sabes que también nos da victoria sobre nuestros enemigos. Ellos se encontraron con Amalek, que enseguida sale a pelear contra ellos. Pero vemos cómo Dios le dice, el que esté preparado para pelear, a pelear. Y allí envió a Josué con todo el ejército. Y el que tenga que estar ahí como pastor, como guardián, que esté ahí orando encima del monte y levantando sus manos. Y ¿sabes qué? Cuando sus manos se cansaban, ahí estaban Ur y Aarón levantando sus manos. Y eso nos enseña que los caminos del Señor no estamos solos. No caminamos solos. Y cuando el enemigo viene contra nosotros, tenemos a toda una iglesia y cada uno va a tomar su lugar y una iglesia que va a pelear por nosotros. Y sobre todo a Dios dirigiéndonos a cada uno cómo tiene que pelear, cómo tiene que batallar. Pero mientras el ejército batalla, el pueblo de Dios ora y levanta las manos clamando a Dios. Y la victoria es segura. Amén. La victoria es segura. Y seguimos caminando hacia la tierra prometida. Ya no somos esclavos, son el pueblo de Dios. Lo más importante, la parada más importante que el pueblo tenía que hacer era llegar al Sinaí. Cuando Israel llegó al Sinaí, era, yo no sé la expresión que podríamos usar, ¿no? Yo escucho a mi padre decía, una piara de gente, un montón de gente. Eran un montón de esclavos que habían salido huyendo, que quizás todavía tenían miedo, que estaban ahí dependiendo de lo que Dios les enviaba. Y Dios les lleva al Sinaí. ¿Y sabes qué? Dios les dio la ley, Dios los organizó, Dios los formó como pueblo, los organizó por familias, les dio el tabernáculo, las medidas exactas, los materiales exactos, construyeron ese tabernáculo, la presencia de Dios iba a estar con ellos. Dios los convirtió en un pueblo, pero en un pueblo especial sobre todos los pueblos de la tierra, el pueblo de Dios. Por eso era importante detenerse, porque Israel, aquellos esclavos que habían salido huyendo, necesitaban adquirir esa identidad de pueblo de Dios. Se tenían que convertir en hijos de Dios, en pueblo de Dios, en ese tesoro especial que eran para Dios. Y ya tener unas ordenanzas, unos estatutos, una forma de ir, una forma de guiarse por ese mundo, por todo ese camino que le quedaba todavía por recorrer.
Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Mirad, nosotros nos convertimos, venimos al Señor, pasamos todo eso que estamos diciendo, ¿no? Empezamos a comer de la palabra de Dios, empezamos a beber de la oración, empezamos a ayudarnos como pueblo, a aprender, ¿no? A ayudarnos unos a otros. Pero lo más importante es que aprendamos nuestra identidad de hijos de Dios. De hijos de Dios, que pertenecemos a un pueblo, ¿sabe? Algunas de las necesidades más importantes del ser humano es el sentido de identidad y el sentido de pertenencia. Nosotros podemos decir quiénes somos hijos de Dios y sabemos a qué pertenecemos, al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios para reinar por toda la eternidad. Esos somos, y que nadie te lo quite de la cabeza, y que el que venga a humillarte tú no te lo creas, porque tú sabes quién eres. El que quiera venir a contar mentiras, no las creas, porque tú sabes cuál es la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. Así que tú tienes que tener muy definida tu identidad como hijo de Dios. ¿Amén? ¿Seguimos para adelante? A las puertas de la promesa. Fijaros que el pueblo de Israel, después de todo esto, llega hasta las mismas puertas de la tierra prometida. Llega ahí, está en las puertas. Vamos a entrar, es que todo, vamos a ver, ¿qué hacemos? Y cogieron a 12 espías. Ellos eran 12 tribus, 12 familias, cogieron 12 espías. Bueno, pues un representante de cada familia va a entrar en la tierra prometida y va a inspeccionar la tierra. Vamos a ver cómo es esa tierra, porque nosotros nunca hemos estado ahí. Imaginaros, esclavos ahí, oprimidos, y ahora llegan a una tierra totalmente nueva. Claro, nosotros creemos a Dios, sabemos que puede ser una tierra buena, pero vamos a enviar a alguien que la explore, ¿no? Siempre se envían esos exploradores que van abriendo camino. Pues enviaron a los 12 espías. ¿Y qué ocurrió? Que al volver, 2 empezaron a decir que podían entrar, vamos a entrar. Pero habían 10 que dijeron, es que sí, la tierra es muy buena, mira los racimos de uva que traemos, allí hay buena tierra, buenos frutos, allí uno vea. Dice, pero es que también hay gigantes, cuidado, hay gigantes. Al lado de ellos nosotros éramos como langosta. ¿Qué querían decir? Es que nos van a pisotear. Cuando entremos, esos gigantes nos van a pisotear. Empezaron a meter temor entre el pueblo. Empezaron a meterle miedo. ¿Y qué hizo eso? Que dejaran de creer las promesas de Dios y creyeron lo que estaban diciendo esos 10. Sin embargo, Josué y Caleb decían que no, hombre, que es verdad que hay gigantes, pero ellos no tienen a nadie. Y nosotros tenemos a Dios. Dios está con nosotros, dice, y nos lo comeremos como a pan. Qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de visión, qué diferencia de fe, qué diferencia de mirar lo que dice el hombre a lo que dice Dios. Qué diferencia. ¿Y sabes qué? Lamentablemente prefirieron elegir lo que decía la mayoría. La mayoría dice esto, pues vamos a hacer lo que dice la mayoría. Y demostrado está. Sé que estamos en un país democrático y que se elige democráticamente, me parece fenomenal. Pero en ciertos asuntos, la mayoría no tiene la razón. La mayoría no tiene por qué tener la razón. A veces la minoría está viendo algo que es verdad, pero que la mayoría, por miedo, por temor, por incertidumbre, por comodidad, por lo que sea, no lo ve y no quiere salir. ¿Sabes? En este año Dios tiene un lema para esta iglesia: avanza, avanza. Y si el pastor está diciendo avanza, si los pastores, los líderes están diciendo avanza, ¿qué tiene que hacer el pueblo? ¿Qué? Más fuerte. ¿Qué es lo que te impide avanzar? ¿Qué es lo que te impide avanzar? Si Dios te dice avanza,
vamos para adelante, vamos sin miedo, vamos sin temor. Olvidémonos ya de las ataduras antiguas, deshagámonos ya de las cargas viejas. ¿Sabes qué le pasaba a Israel montones de veces? Que ellos decían, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para hacernos morir en un desierto, estamos pasando hambre, estamos pasando sed. Y decían, más vale que nos hubiéramos quedado en Egipto, los puerros, ay, la comida que teníamos allí, la cebolla, y ya no se acordaban de los latigazos, de los golpes, de la esclavitud. Nos distorsiona, el miedo distorsiona nuestro recuerdo, distorsiona. Pero cuando el Señor dice adelante, pues adelante sin temor ninguno. Porque Dios va delante nuestra preparando, enderezando el camino. Y no permitirán que nuestros pies den al resbaladero. No se dormirá el que guarda a Israel. Si Dios dice avanza, pues avanza, avanti toda. Tenemos que ir hacia adelante. Sabemos lo que le pasó al pueblo de Israel. Después de estar en las mismas puertas por incredulidad, Dios los hizo estar dando 40 años vueltas por el mismo desierto. 40 años. Lo que ya tenían ahí delante, ahí enfrente, que podían ya cruzarlo y llegar, tuvieron que esperar 40 años dando vueltas en un desierto, sufriendo, padeciendo. ¿Por qué? Muchas veces podemos preguntarnos, ¿por qué vienen desiertos a la vida de un creyente? Os voy a decir una cosa, el desierto no siempre simboliza un castigo, ni nada de eso. Vamos a leer Deuteronomios. ¿Cuántos han pasado un desierto? ¿Cuántos están pasando un desierto? Y dice el capítulo 8 de Deuteronomio. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué son necesarios los desiertos? Te animo, si has pasado un desierto, si estás pasando un desierto, yo te animo, yo también los he pasado y los sigo pasando y los pasaré. Pero ¿sabes que Jesús también fue llevado al desierto? Cuando Jesús vino a esta tierra, creció como uno de nosotros y cuando iba a comenzar su ministerio, fue llevado al desierto. Allí fue tentado. Hemos leído aquí, que Dios nos lleva a nosotros al desierto para ser tentados. Es que con Jesús hizo lo mismo. Por eso Jesús puede comprendernos. Por eso Jesús se puede identificar con nosotros. Por todo lo que tú puedas pasar, ha pasado Jesús. Por todo. Por toda clase de sentimientos que tú estés pasando, por toda clase de pensamientos que se te pase por la cabeza, por todo ha pasado Jesús. Jesús fue llevado al desierto, fue probado, fue tentado por el diablo, pero ¿sabes qué? Fue preparado por el Espíritu Santo para el ministerio que tenía por delante. Un ministerio duro, el único ministerio de salvación que ha existido en toda la historia, porque es en el único que hay salvación. Jesús fue preparado en el desierto, 40 días y 40 noches. Si tú estás pasando por un desierto,
¿sabes? Tiene un propósito. Tú fuiste sacado del mundo como una piedra preciosa, como un metal precioso es sacado de la mina. Pero así no se lleva a una tienda para venderlo. Ese metal, esa piedra preciosa, tiene que ser pulida, tiene que ser transformada, tiene que ser trabajada, tiene que ser refinada, ¿no? Como habla del oro, oro refinado en un horno. Tiene que ser tratada para que luego se convierta en una piedra preciosa, que la puedas lucir luego en un anillo, en un collar, en unos pendientes. Tiene que ser tratada. ¿Sabes qué? Nosotros cuando salimos del mundo somos esas piedras preciosas, pero que Dios la tiene que llevar a ese desierto para ser tratada, para ser probada, para luego convertirnos en algo valioso. Valioso para Dios, valioso para nosotros mismos y valioso para este mundo que necesita a Dios. Dios te tiene que preparar para un ministerio. Dios te saca de este mundo y tiene un propósito para tu vida, tiene un plan para tu vida, tiene un servicio para ti dentro de la iglesia, pero Dios te tiene que preparar. Al pueblo de Israel lo preparó en el desierto. Cuando llegaron a las puertas todavía seguían siendo esos esclavos que salieron de Israel. Ellos salieron de Egipto. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de su corazón. Ellos tenían todavía esa mentalidad de que ellos pertenecían a Egipto. Y ellos tenían que ser tratados, tenían que ser pulidos. Y además, como dice en el texto, tenía que saber si habían de cumplir los mandamientos de Dios o no. Mira, Dios llama a una persona de este mundo y la tiene que preparar, porque como dijo alguien una vez, Dios no va a poner en tus manos a su esposa, que es lo que más ama. Como Dios a un neófito, a alguien recién convertido, Dios le va a dar su iglesia para que la cuide. Si es lo que tú le darías un hijo tuyo a alguien que no sabe manejar a un bebé. Tú le darías a tu esposa, tú te vas de viaje, supongamos, y dices, yo le voy a dar a mi esposa a esta persona para que me la cuide. ¿A quién buscarías tú para que cuide de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? ¿A cualquiera? Yo creo que no. Tú buscarías a alguien confiable, alguien que sabe lo que hace, alguien que va a obedecer tus leyes, tu dirección. A alguien en quien tú puedas confiar, a alguien en quien tú puedas depositar esa confianza y depositar el tesoro más grande que tú tienes. Pues la iglesia es el tesoro más grande que Dios tiene en esta tierra y lo tiene que poner en manos de personas que sean fiables, confiables, fieles y personas que estén preparadas. Y no digamos académicamente así, que también es necesario, preparadas espiritualmente y con un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso Dios está buscando entre nosotros esas personas, porque quiere poner en sus manos a su iglesia, para que la cuide, para que la haga crecer, para que la haga madurar. Y cada uno cumpliendo su ministerio, cumpliendo su función dentro de la iglesia, vaya edificando la iglesia, edificándola cada uno en el lugar donde está. Una sola persona no puede edificar a la iglesia. Se necesitan de miembros activos que crezcan, que maduren y que cada uno cumpla su función como el cuerpo. Cada miembro ejerciendo su función va haciendo que el cuerpo se desarrolle, crezca y que sea sano y que eche fuera los enemigos, los virus. El cuerpo, todos los miembros del cuerpo tienen que ayudarse entre sí. Por eso es necesario el desierto. Dice, para tentarte, y no porque Dios quiera tentarte para ver Él cómo tú reaccionas. Dios quiere tentarte para que tú veas cómo tú reaccionas. Porque es en esos momentos cuando sale de dentro lo que hay. Lo que tú pensabas, yo nunca, yo, ¿qué va? ¿Sabes qué? A veces estamos aquí limpiando, eso las amas de casa lo pueden saber bien. Tú pasas la fregona y dices, uy, la fregona está limpia. Pero coges así y cuando la vas a exprimir, dices, uy, lo que está saliendo de la fregona. Cuando se exprime,
sale lo que hay dentro. Y claro, por así por fuera no se veía, pero cuando se exprime sale. Y tú te pensabas que no tenías nada, mira todo lo que había. Tenemos que conocernos nosotros primeramente. Tiene que tentarnos para que salga lo que hay dentro. Tiene que probarnos, no porque no lo sepa. Tenemos nosotros mismos que saber hasta dónde somos capaces de llegar. A veces decimos, digo, yo porque no estoy aquí, y yo porque no puedo ir allí, y yo no porque no puedo estar en tal sitio, y queremos a lo mejor lugares o responsabilidades para los que no estamos preparados. Y el Señor tiene que probarnos, pero para que tú te veas cómo realmente estás. Y luego para que tú veas, si en esos momentos donde más se requiere de ti, tú eres capaz de hacer las cosas como Dios dice que hay que hacerlas. Dice, para ver si tenías que cumplir, habías de cumplir mi palabra, mis mandamientos. Porque a veces cuando las cosas son difíciles, más de uno hace así, y como el pueblo dice, yo ahí no entro, yo me voy para atrás. Y entonces, ¿qué hace Dios? Dios sigue buscando. Y Dios dice en su palabra, busqué a un hombre que se pusiera a la brecha. Hoy día, Dios sigue buscando en la iglesia hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que se pongan a la brecha. Que sean capaces de decir, Señor, aquí estoy yo. Y si tengo que pasar un desierto, pero yo lo voy a pasar sabiendo que tú me estás probando, que me estás forjando, que estás quitando todo lo que es de este mundo, toda esa tierra que no sirve para nada, y estás sacando ese material precioso que tú creaste en mí. Dejémonos moldear por el Espíritu Santo. Dejémonos tratar por el Espíritu Santo en el desierto. En el desierto. Jesús tuvo que estar 40 días y 40 noches. Quizás Dios no te va a pedir tanto a ti. Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Pero dejémonos tratar. Y cuando Dios nos ponga en un lugar que tú sepas que tienes que avanzar, que tienes que ir para adelante. Cuando el pastor te dice, mira, quiero que, o pienso que tú puedes hacer esto, Dios me está mostrando que tú puedes estar ahí ocupando esta responsabilidad. Tú di, sí, voy para adelante. Porque siempre Dios dice, avanza. Siempre Dios nos está diciendo, adelante. Siempre nos está diciendo, tú ve que yo voy contigo, yo te respaldo. Nunca digamos, no, es que yo no sirvo, no, es que no voy a poder. Porque eso es retroceder o para Egipto o para estar dando vueltas en el desierto otra vez. Así que elige. Avanza conforme a la palabra de Dios o te quedas. ¿Sabes? El pueblo de Israel era guiado por una nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. Cuando la nube iba hacia adelante, todo el pueblo caminaba hacia adelante, a la dirección que marcaba Dios. ¿Sabes qué ocurría con los que se quedaban rezagados? Con los que decía yo, pues yo no voy, yo ahora no tengo ganas de irme, con lo bien que ya estábamos aquí. ¿Sabes qué le pasa? Que se queman en el desierto. Se queman con el fuego ardiente del desierto. Y los creyentes que no siguen a las nubes, los creyentes que no siguen la dirección de Dios a través del pastor, a través de los líderes de la iglesia, los creyentes que no siguen el camino que lleva a la iglesia, se quedan solos y se queman en el desierto. O como ocurre, ¿no?, en el rebaño de las ovejas. Las ovejas van y alguna oveja, que yo diría más bien que una cabra loca, se queda por ahí suelta y ¿sabes dónde acaba? En un despeñadero o comida por un lobo. El pueblo de Dios no está hecho para caminar solo, para que caminemos cada uno a su aire. Somos pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos su especial tesoro. Y cuando Dios habla de su iglesia, habla de miembros todos unidos. Habla de un cuerpo que va caminando para el mismo lugar. Tus ojos no van para un lado, tus manos para otro, los pies para otro, un pie para adelante, otro para atrás. Tu cuerpo va todo en sincronía hacia la misma meta.
Y eso es la iglesia, ese es el pueblo de Dios. Dejemos de ser esclavos, de tener mentalidad de esclavos, de tener el mundo en nuestro corazón y dejemos que Dios trate con nuestras vidas y quite toda la basura que tenga que quitar, pero que haga de nosotros esa piedra preciosa para la cual nos creó. Y que podamos ser útiles en la obra de Dios, en ese ministerio, ojo, que lo digo así, Dios tiene un ministerio para cada uno, desde los que están aquí en el primer banco, desde los más pequeñitos hasta los más ancianos. Dios tiene un ministerio, una tarea, una responsabilidad para cada uno de vosotros. En esta mañana creo que ha sido un buen recorrido y un buen aprendizaje, ¿no?, de los errores que cometió el pueblo de Israel. Pero ¿sabes para qué? Para que no los cometamos nosotros. Sepamos que éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado, pero que Jesús llegó a nuestras vidas y nos liberó de una forma poderosa, cuando nosotros no podíamos. Que se manifestó en nosotros de forma poderosa. Ha hecho milagros, ha hecho señales en nuestra vida. Que en los momentos difíciles Él estuvo con nosotros. Y si ahora Dios quiere, tiene una meta para nosotros, tiene un plan para nosotros, tiene un propósito para nosotros, no le digamos nunca que no. Avancemos y poseamos la tierra que Dios tiene para nosotros. Dios en la iglesia tiene un huertecito, un huerto para cada uno que tenemos que cultivarlo y sacarle fruto. Así que ocupa tu lugar y no le digas que no al Señor o te verás dando vueltas en un desierto. Amén. Pues adelante, avanza y que Dios te bendiga.